Hola. Eh, bueno, esta es la última clase, de dinámica rotacional. Lo que vamos a ver ahora es momento angular, momento de inercia y un poquito de energía. La, la gracia de esto, la gran diferencia con lo que hemos visto hasta ahora, como ya lo hemos mencionado, es que ahora no solo nos va a importar la traslación de un cuerpo, sino que también nos va a importar la rotación. Entonces, un concepto súper importante para poder estudiar la rotación de un cuerpo es momento angular. Y lo vamos a definir de esta forma. R cruz MB. Este cruz es el producto cruz. Entonces, R es la posición, supongamos, de una partícula de masa m que se mueve con velocidad v. Ese va a ser su momento angular. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta acá es que es un vector, así que por lo tanto tiene dirección y magnitud. Fíjate que la magnitud de esto, de la definición de producto cruz, es igual a la magnitud de la posición por la magnitud, fíjate lo que voy a hacer, por la masa por seno del ángulo. Ese es el ángulo, ese alfa es el ángulo entre la posición y la velocidad. Entonces, m lo saqué porque m es un escalar. Entonces, cuando un escalar multiplica, la magnitud de un escalar por un vector es igual al escalar por la magnitud del vector. Entonces, por eso lo saqué de la magnitud. Entonces, fíjense lo siguiente. Solo para ir entendiendo bien cómo, digamos, las características de este concepto que está acá. Primero, si supongamos una partícula podría no estar girando, igual va a tener un momento angular, eso es importante. Y si está girando, supongamos en un movimiento circular, entonces R va a ser constante y la velocidad va a ser siempre perpendicular a la posición. Entonces me va a quedar RMB nada más, porque 0,90 es 0. Perdón, 1. También es importante ver que mientras más velocidad tenga la partícula en este caso, mayor va a ser el momento angular. Y eso. Entonces, esas, digamos, son las características matemáticas de este momento angular. Es importante mencionar que no solo tiene relación con una partícula de masa m, sino que también se puede calcular el momento angular de un cuerpo sólido, que es lo que principalmente nos importa en este curso, es poder estudiar el movimiento circular de objetos sólidos. Entonces, para entender físicamente, para ganar intuición o ganar ideas de comprensión sobre qué significa esto en términos físicos, como lo hemos hecho otras veces, lo que vamos a hacer es ver cómo cambia esto en el tiempo. Entonces, si yo derivo L, el momento angular en el tiempo, me va a quedar la derivada del producto, entonces va a ser la derivada de la posición en el tiempo, cruz masa por velocidad, más R cruz la derivada de la masa por la velocidad en el tiempo. Fíjense que este término que está aquí, masa por velocidad, nosotros lo definimos como momento lineal y lo ocupamos para enunciar el segundo principio de Newton. Dijimos que la fuerza neta es igual a la derivada del momento lineal en el tiempo. Y esa derivada aparece acá. Entonces, si ustedes revisan sus apuntes, esto que está aquí, este pedazo que está acá es fuerza neta. Esto viene del segundo principio de Newton. Esto es fuerza neta. Además, fíjense que esto por definición es velocidad. Y este que está acá es velocidad multiplicado por un escalar. Cuando yo multiplico un escalar por un vector, no altero la dirección, solo la magnitud. Entonces, dado que esta es velocidad y esta también es velocidad, estos dos vectores son paralelos, digamos, es el mismo vector, la misma dirección, pero con magnitud distinta. Por lo tanto, el producto cruz va a ser 0, porque seno de 0 es 0. Entonces, esta parte que está acá se hace 0.
Entonces me va a quedar finalmente que de L en dt, la derivada de momento angular en el tiempo, va a ser igual a R cruz la derivada del momento lineal en el tiempo, que eso dijimos que es fuerza neta, perdón, es R. Estoy bien. R cruz fuerza neta. R cruz fuerza neta. Eso es. Y si ustedes recuerdan también los apuntes que tenemos de digamos, estas fueron como las últimas clases que alcanzamos a tener. Si ustedes recuerdan eso, por definición, esto es el torque. Entonces, dl en dt, finalmente, como es la fuerza neta, va a ser el torque neto. Es igual al torque neto. Entonces, esto nos sirve para ganar intuición sobre qué es momento angular. Entonces, primero, solo para dejar esto más claro aún, voy a escribir el segundo principio de Newton también, de esta forma, la derivada de mv en el tiempo igual a fuerza neta. Entonces, si ustedes ven esto que está acá, lo que me dice es que si no hay torque neto, entonces no va a haber variación del momento angular. El momento angular va a ser constante. Entonces, el efecto de aplicar torque es hacer variar el momento angular. Y si ustedes recuerdan, el torque tiene que ver con cuánto una fuerza ayuda a hacer girar algo respecto de un punto, porque por supuesto aquí hay posiciones R cruz F. Entonces, respecto de un punto que yo defino respecto a un origen, el torque lo interpretamos como una medida de cuánto una fuerza tiende a generar giro. Entonces, veámoslo así. Y la fuerza neta es igual a la derivada del momento lineal en el tiempo. Si yo, por ejemplo, quisiera detener un camión que viene a 5 km por hora y luego quisiera detener una pelota de ping-pong que viene a 5 km por hora, dado que el camión va a tener, los dos tienen la misma, digamos, los quiero detener en el mismo tiempo. Los dos, supongamos, tengo 2 segundos para detenerlo. Dado que el camión tiene más masa, la variación del momento lineal en el tiempo va a ser mucho mayor que cuando tenga que detener la pelota en 2 segundos. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser mayor. Si yo tuviese que ocupar mi cuerpo para detenerlo, lo que voy a sentir es que voy a tener que ejercer una fuerza mucho mayor sobre estos objetos. Lo que me dice esto es que si yo tengo un momento angular mayor, entonces voy a tener que aplicar un torque neto mayor para poder eliminar ese torque, ese momento angular. Dicho de otro modo, si yo, por ejemplo, tengo un objeto, que tengo 2 objetos girando, supongamos de igual masa e igual radio, entonces tengo el objeto aquí de radio r, este también tiene radio r, los dos están girando con la misma velocidad angular. Este 1, este 2, y supongamos que la velocidad angular de 2 es mayor que la velocidad angular de 1, entonces esto implica que el momento angular de 1 va a ser menor que el momento angular de 2. Entonces, si yo quisiera detener estos dos en la misma cantidad de tiempo, dado que este tiene mayor momento angular, voy a tener que ocupar mayor torque neto. ¿Qué es lo que implica esto también? Fíjese que este es un vector, no es una derivada de un escalar. Entonces, no solo me interesa la magnitud, sino que también la dirección. Si yo tengo una rueda girando, supongamos que está girando en este plano, está girando como en el plano de la pizarra, supongamos que mi mano fuera la rueda. Si está girando y yo quiero inclinarla, supongamos, para allá, si tengo un gran momento angular, si la rueda está girando muy rápido, supongamos, entonces voy a tener que aplicar un gran torque para poder girarla, para poder cambiar el eje de giro. Si el momento angular, por ejemplo, es muy chico, voy a tener que aplicar un torque más pequeño para producir el mismo cambio en el eje de giro. Entonces, esto, por ejemplo, explica lo que pasa en las bicicletas, que cuando uno va en la bicicleta avanzando, mientras las ruedas giran, adquiere momento angular,
y por lo tanto yo necesito un torque neto dado para poder cambiar el eje de giro. En términos prácticos significaría que caerse, porque la bicicleta, la idea, digamos, era un andar regular en línea recta, las ruedas tienen que estar en este plano, ¿cierto? Verticalmente localizadas, de modo que el eje de giro es horizontal. Pero cuando uno se cae, el eje de giro cambia y la rueda queda horizontal en el suelo, por eso uno se cae. Entonces, si yo voy rápido, voy a tener que aplicar un torque más grande para poder producir el cambio en el eje de giro, dicho de otro modo, para poder caerme. Entonces, por eso las bicicletas son mucho más estables mientras se mueven, porque tienen momento angular. Entonces, el momento angular uno lo podría entender como una suerte de estabilidad del sistema. Mientras mayor momento angular tiene algo, entonces mayor torque tengo que hacer para poder cambiar su condición de giro. Si es que estaba así, por ejemplo, voy a tener que aplicar mayor momento angular, mayor torque para moverlo así, si es que ya tenía momento angular. Y si no tiene momento angular, prácticamente lo soplo y se cae. Bueno, otro ejemplo de esto es cierto del sistema solar. Ustedes saben que en el sistema solar los planetas están todos girando más o menos en el mismo plano. Y todos giran en el mismo sentido, entonces todos contribuyen en la misma dirección al momento angular y por lo tanto el momento angular del sistema solar es grande y va a necesitar un torque grande para poder perturbarlo, es decir, si yo quisiera mover el sistema solar así. Ya, entonces eso es esa es como la intuición que hay detrás del momento angular. Fíjate también la similitud, perdón que lo escriba de nuevo, fíjate esto, la similitud que tiene con el principio de inercia, con el primer principio de Newton, porque si yo escribo esto así, si ustedes se acuerdan, la fuerza neta, supongamos, asumiendo que la masa es constante, me queda masa por aceleración. Y ustedes recuerdan que el estado natural de las cosas es permanecer con velocidad constante, no es acelerar, sino que tampoco estar detenido, sino que permanecer con velocidad constante. Entonces, esto de alguna manera se parece, porque lo que me está diciendo es que si no aplico torque, entonces el estado natural va a hacer que mantenga su momento angular constante. Lo que me dice esto es que si yo no aplico fuerza, entonces el momento lineal va a ser constante. Si no hay una fuerza externa neta, el momento lineal, el mv, el producto masa por velocidad, es constante. Acá me dice que si yo no aplico un torque neto, entonces R cruz mv va a ser constante. Entonces, esa es la primera similitud. Entonces, L, el momento angular, tendría que ser, digamos, juega el mismo rol que el momento lineal en la traslación, que es mv. Luego, veamos lo siguiente. Supongamos que tengo acá ahora, todo lo que hicimos acá es, digamos, en general, la mayoría de los ejemplos que di fueron como con cuerpos rígidos, pero en general para partículas, sistema partícula, cuerpo rígido. Pero ahora pensemos solamente en cuerpo rígido porque es lo que más interesa en este curso, estudiar cuerpo rígido. Entonces supongamos que tengo un cuerpo rígido. Entonces si el cuerpo rígido no necesariamente tiene que ser circular, deja hacerlo más general, pero si el cuerpo es rígido, lo que quiere decir es que cada parte del cuerpo gira, no hay movimiento relativo entre el cuerpo. Por ejemplo, mi brazo se comporta rígido, pero si mi brazo, por ejemplo, fuese casi líquido, entonces cuando yo me mueva rápido, va a haber movimiento relativo y ya no va a ser rígido. Entonces un cuerpo rígido es el lápiz, la mesa, una polea, todo eso sería un cuerpo rígido. Entonces, supongamos que acá tengo un pedacito de masa, ya no va a ser una masa puntual porque esto va a tener, hay una distribución continua de masa acá, entonces a un punto de este cuerpo le voy a decir que tiene una masa de m, a un pedazo muy chico del cuerpo le voy a decir que tiene una masa muy chica que es dm.
Entonces lo voy a poner acá. Supongamos que yo quiero calcular el momento angular respecto a este punto que está acá. A este punto lo voy a llamar O de origen, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser el vector posición, ¿de acuerdo? Y supongamos que esto está girando así, en un círculo alrededor de este punto que está acá. Entonces, si está girando de esa forma en este punto, la velocidad de este punto tiene que ser tangencial y va a ser para allá. Entonces el ángulo va a ser 90 grados. El ángulo entre los dos. Entonces el momento angular de ese va a ser un momento angular chiquitito, digamos, el momento angular de ese pedazo de masa va a ser un momento angular chico respecto al momento angular de todo el sistema, va a ser igual a la posición de esa masa, de ese pedazo de masa, cruz, masa por velocidad. Pero ese dm, ese m, la masa que ocupamos antes va a ser un pedazo chico, va a ser de m, y la velocidad. Pero como va a ser 90 grados, esto va a quedar, va a ser igual a r v de m, ¿cierto? Lo puedo escribir como, ¿cómo se dice? Lo podría escribir como magnitud, pero no lo quiero escribir como magnitud, porque, fíjate, como esto se está moviendo en un plano, el momento angular, si yo aplico la regla de la mano derecha, r cruz v, va a ser todo el rato hacia afuera. Todos los pedazos de masa que están acá, como se están moviendo en el mismo plano, están todos contribuyendo en la misma dirección del momento angular. Y yo sé que la magnitud del momento angular en esa dirección va a ser r de mv, porque, ¿por qué lo sé? Porque el ángulo es 90 y 0,90 es 1. Entonces la contribución para allá va a ser r de mv. Entonces lo voy a escribir así. R de mv, sin línea para mostrar que es la magnitud. Y este va a ser un pedacito de L. Luego, si ustedes revisan sus apuntes, cuando nosotros ocupamos coordenadas polares para describir movimientos circulares, dijimos que la velocidad iba a estar dada por esto, ocupamos esta notación si no mal recuerdo, rho punto por rotongo más rho por teta punto teta tongo. Ocupamos esa notación en ese entonces. O R, no estoy seguro, ahora estoy ocupando R. Recuerden que rho era el punto primero en la derivada de algo en el tiempo. Y rho iba en la dirección desde el origen hacia afuera. Entonces rho es el eje que va en esa dirección. Y teta tongo es el eje que va en esta dirección, que es perpendicular. Entonces la velocidad, en este problema que está circular, movimiento circular, la velocidad de cada pedacito de dm va a tener solamente esta componente. Porque este punto, ese, es 0. Porque el rho va a ser constante. ¿De acuerdo? Como está en movimiento circular, no va, el radio de cada pedazo de m no va a cambiar. Entonces cada dm va a tener el mismo r. Entonces para cada dm el r sale de la integral. Luego yo sé que la velocidad, si lo veo de acá, va a ser igual a r, deja escribir, nada más que para ocupar una notación más común, teta punto, que es la velocidad angular, la voy a escribir como omega. Entonces va a ser r omega. Entonces me va a quedar que de L va a ser igual a r de m por r omega. ¿De acuerdo? Entonces fíjate lo siguiente. Perdón, yo dije que R era constante, pero voy a recalcar, solo para evitar confusión, R es constante para cada dm, ¿de acuerdo? Pero en la medida que yo me muevo para acá va a ser un R distinto y cuando estoy acá va a ser otro R. Entonces, integro esto, acá tengo dl, lo integro y lo que va a quedar es la integral de dl va a ser igual a la integral, estoy trabajando en la magnitud nada más, perdón, así que elimino los vectores, me quedaría la integral de dl. Recuerden que aun cuando estoy trabajando sobre la magnitud, es todo en este caso es todo perpendicular a la pizarra. Entonces me quedaría omega. El omega es el mismo para cada pedacito de m porque esto es un cuerpo sólido.
y me va a quedar r cuadrado por dm. ¿De acuerdo? A esto que está acá, a este término que está aquí, le vamos a llamar, lo vamos a simbolizar por una i, y va a ser, le vamos a llamar momento de inercia. Momento de inercia. Ese es el momento de inercia. Entonces, finalmente, la magnitud del momento angular en la dirección perpendicular al plano en que está girando un cuerpo sólido va a ser igual la magnitud del momento angular en la dirección perpendicular al plano en el que está girando algo, va a ser igual a I por omega, donde I está dado por eso y omega es la velocidad angular del cuerpo. Entonces, de nuevo, si yo comparo, por ejemplo, con la magnitud del momento lineal mv, yo veo que el I hace las veces de masa, el omega la velocidad. Insisto, esta es solo la componente perpendicular cuando algo está girando en el plano, en un mismo plano. Entonces, veamos algo más interesante. Si yo, por ejemplo, combino esto con el hecho que el torque neto, yo sé que dL en dt es igual al torque neto, ¿cierto? Entonces, si yo combino eso con esto, lo que voy a obtener, si yo derivo de L en dt, está todo en la misma dirección, así que me da lo mismo que sea, no sea vector, va a ser el I, fíjate que esa integral, la posición, como es un cuerpo sólido, la posición de cada R, de cada m, perdón, va a ser la misma siempre, porque es la distancia desde el origen. Entonces, esa integral, dado un cuerpo, va a ser siempre igual. Dado un cuerpo sólido, va a ser siempre la misma. Entonces, cuando derivo esto, el I queda como constante y me va a quedar solo la derivada de omega en el tiempo. Y si ustedes recuerdan de las clases anteriores que la derivada de omega en el tiempo, y nosotros la habíamos llamado de teta punto en el tiempo, eso lo definimos como alfa. Le llamamos teta 2 puntos y eso lo definimos como alfa. Usualmente ese es alfa se le conoce como la aceleración angular. Entonces, finalmente, si yo combino estas dos ecuaciones, lo que me queda es que el torque neto es igual a I por alfa. ¿De acuerdo? La magnitud del torque neto va a ser igual a I por alfa. ¿Qué es lo que... Si yo comparo esto, supongamos, de nuevo, con la fuerza neta, la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de nuevo, el momento de inercia se las veces de masa. Si ustedes recuerdan del estudio del movimiento translacional, la masa hacía las veces de la medida de inercia de una partícula. Mientras más masa tiene, o sea, la masa que aparece en el segundo principio de Newton, se puede entender como una medida de la inercia de un cuerpo. Mientras más masa tiene, yo necesito más fuerza para producir una determinada aceleración. Entonces, en este caso, mientras más momento de inercia tenga, yo voy a necesitar un mayor torque para producir una determinada aceleración angular. Entonces, veamos. Antes de hacer un ejemplo, digamos, para ver cómo esto se hace, digamos, cómo uno aplica todo esto que hemos visto hasta acá, que solo lo hemos conversado. Ahora mejor, hagamos un ejemplo al tiro. Después describimos, porque dado el ejemplo quizás sea más claro entender, o sea, después de que resolvamos un problema quizás va a ser más claro entender conceptualmente en mayor profundidad qué es lo que es el momento de inercia. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Tengo un círculo. Voy a calcular el momento de inercia de un disco. Momento de inercia de un disco. Entonces, tengo aquí el disco. Voy a calcular el momento de inercia respecto del centro del disco. Entonces, el momento de inercia, yo sé que es igual a la integral de R
de m. Por ahora yo, digamos, algunos detalles los he saltado. Recuerden que en los apuntes va a estar como todo el detalle matemático, todo el detalle conceptual también. La idea de estas clases es simplemente complementar lo que va a estar en el aula. Entonces, si tengo esto, el momento de inercia va a ser... primero tengo que ver qué es lo que es un pedacito chico de m. Entonces, como esta es una distribución continua de masa, voy a suponer que por cada pedacito de área hay la misma cantidad de masa. Es decir, si acá tengo 1 centímetro cuadrado y acá también, entonces los dos van a tener la misma masa. Y a esa densidad de masa por área, voy a llamarle, con esta letra, y le voy a decir que es masa partido por área. Me dice cuánta masa hay por unidad de área. Entonces, en este caso, M va a ser la masa total. Esta es la masa total del disco. M es la masa total del disco, ya es el área total. Entonces, si yo veo eso, despejo ahí la masa, va a ser igual a la densidad de área, de masa por unidad de área, por el área. Si yo derivo esto, aplico un diferencial, me va a quedar que de M va a ser igual, este es constante, lo estamos asumiendo que es constante, entonces no lo derivo, me va a quedar eso por la derivada por un elemento diferencial de área. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer cuánto es un elemento diferencial de área en este disco. Entonces, para eso, nosotros sabemos que el área de un disco es igual a pi r cuadrado. R va a ser el radio del disco, ¿cierto? Este disco tiene masa m y tiene radio r. Entonces R es el radio del disco. Si yo derivo esto, el área solo depende del radio, así que lo voy a derivar en dr. Bueno, el R mayúscula lo voy a utilizar como el radio total, pero como yo quiero conocer un elemento diferencial del área, es decir, quiero conocer cómo va a ser un pedacito de área este, el R lo voy a dejar variable, y por supuesto que va a ir variando desde 0 hasta el R mayúscula. Entonces, para conocer cómo varía el área, lo voy a derivar respecto a R, que es de lo que depende, solo depende de R. Entonces me va a quedar de A en dr respecto a R va a ser 2pi R. Entonces, fíjate que el área, me está diciendo que el área cambia con el perímetro. Es decir, primero tengo esa área, después le agrego una línea, después le agrego otra línea, otra línea, otra línea, y eso es cómo voy construyendo el área total cómo va cambiando el área con el radio. Entonces de aquí despejo el elemento diferencial de área va a ser 2pi r de r. Entonces un elemento diferencial de área va a ser un perímetro por un pequeño de r, digamos una variación diferencial de r. Entonces un elemento diferencial de área va a ser más o menos esto. Es un perímetro, esto tiene que ser infinitesimalmente delgado, y ese pedazo que está ahí lo voy a llamar dr. Ese es dr y este sería r. Entonces, si reemplazo, como tengo el elemento diferencial, me va a quedar que de m va a ser igual a esto por 2pi r de r. Eso es lo que tengo ahora. Entonces, el momento de inercia, eso es lo que estoy calculando, entonces el momento de inercia va a ser el momento de inercia va a ser igual. El momento de inercia va a ser igual a la integral de r cuadrado de m. Ya conocemos lo que es de m, entonces va a ser igual a la integral de r cuadrado por dm, que va a ser la densidad por unidad de superficie de masa, por 2pi r de r. Y esto va a ir variando desde 0 a r, desde 0 al radio total, r. Entonces el momento de inercia va a ser igual 2pi, ¿cierto? Sale, me va a quedar 2pi, por eso también sale porque es constante, de 0 a r.
en dr. Y la integral de eso es r cuadrado, r a la cuarta partido en 4. Entonces va a quedar, y va a ser igual a 2pi por r a la cuarta partido en 4. Y r a la cuarta partido en 4. Y yo sé que este término que está acá, que es constante, es igual a la masa total, lo voy a llamar m, partido por el área, que es pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Entonces si reemplazo ahí, me va a quedar que el momento de inercia va a ser igual a 2pi por m partido por pi r cuadrado por r a la cuarta partido en 4. Ese 4 se va con este, me queda 2. Ese 4 se va con este. Ese pi se va con ese. Y me queda finalmente que el momento de inercia va a ser igual a 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado. Entonces cada vez que ustedes tengan un disco, el momento de inercia del disco va a ser eso que está ahí. Es la masa total y R es el radio del disco. Ahora, entonces ese es el momento de inercia. Ahora fíjense, por ejemplo, el momento de inercia de un... Es el momento de inercia de un disco. Si yo quisiera, por ejemplo, el momento de inercia de un anillo que tenga la masa m y radio r, es decir, el otro era un disco, toda la masa estaba distribuida uniformemente a través de todo el área. Ahora es solo un anillo, es un círculo, entonces este es el radio total. Fíjate, el momento de inercia va a ser igual ahí a la integral de r de m, pero r va a ser constante en este caso, porque todo, como es un anillo delgado, están todas a la misma distancia del centro, entonces me va a quedar, ese r va a ser r, que es constante, el radio total, y la integral de dm va a ser igual a m, entonces me va a quedar la masa por el radio. Es decir, que si yo tengo un disco, si tengo un disco, digamos, que ocupa toda la superficie, el momento de inercia va a ser la mitad del momento de inercia de un aro que tenga la misma masa. Entonces, en general, mientras la masa está distribuida más lejos del punto respecto al cual yo estoy calculando el momento de inercia va a ser mayor. Y por lo tanto voy a necesitar más torque para producir una determinada aceleración angular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos ruedas de bicicleta de nuevo, tengo una rueda de bicicleta de 29, de aro 29, y tengo una bicicleta de aro 26. Para simplificar, supongamos que tienen la misma masa. Esta va a tener más, como tiene la misma masa, esta tiene más radio, esta tiene menos radio, por lo tanto esta rueda que tiene acá va a tener un momento de inercia mayor. Como tiene un momento de inercia mayor, voy a necesitar más torque para producir una determinada aceleración. Dicho de otro modo, para poder salir rápido en una bicicleta, voy a necesitar mayor fuerza en las piernas, porque desde ahí produzco el torque que hace girar la rueda, para poder para adquirir una determinada aceleración, versus cuando la rueda es chica. Pero, si lo combinamos con la idea de momento angular, cuando voy rápido, el momento angular va a ser más grande porque va a ser momento de inercia por la velocidad angular. Si voy los dos con la misma velocidad angular, este momento de inercia va a ser mayor, por lo tanto el momento angular va a ser mayor. Y por lo tanto va a ser más estable, le va a costar más, una vez que gire, digamos, le va a costar más caerse. Entonces una bicicleta de aro 29 va a ser más estable, pero tendría que tender a ser menos ágil para salir rápido. Y también va a ser menos ágil para detenerse, digamos, son las dos cosas. Ya. Bueno, esto también explica mejor por qué nosotros en el curso habíamos dicho que si algo está en equilibrio, no solo la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero, sino que también la sumatoria de torque es cero.
porque la sumatoria de torque es I por alfa. Entonces, si quiero que esté en equilibrio, la aceleración angular tiene que ser 0 y por lo tanto el torque neto tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Dice así. Tengo una barra. Voy a hacer este ejemplo. Tengo aquí una pared. Tengo una barra. Hay una aceleración de gravedad aquí hacia abajo. Y el largo de la barra es 3 metros. Y entonces lo que quiero saber, quisiera saber cuál va a ser, las dos preguntas son la aceleración angular de la barra, porque esto está de forma horizontal, está libre, entonces cuando la suelte, el peso de la barra va a hacer que caiga, que gire. Entonces quiero saber cuál va a ser la aceleración angular que va a adquirir, y también quiero conocer la aceleración tangencial al final, en este punto, justo acá, al final de la barra. Entonces veamos. Yo sé que el momento de inercia de una barra, cuando respecto de un extremo, el momento de inercia, estos datos, ustedes si se entretienen lo pueden calcular, pero el momento de inercia de una barra que gira respecto al extremo es... no lo tengo anotado acá, así que lo voy a calcular rápidamente, así que vamos a aprovechar de hacerlo de ejemplo. El momento de inercia de una barra, lo voy a hacer más rápido así. El momento de inercia de una barra que gira respecto de un extremo, esta es la barra, entonces voy a decir que un pedacito de dm ahora va a ser este. Eso, como es unidimensional, voy a poner solo un eje X por ejemplo. Voy a medir todo respecto de este punto y cada dm va a estar a una distancia x. Entonces la integral me va a quedar, digamos, ese va a ser el r. La posición de cada dm va a estar dada solo por x. Entonces el momento de inercia va a ser igual a la integral de x cuadrado de m, y el x cuadrado va a ir de 0 a l. Ahora dm, delante nosotros definimos una densidad de masa por unidad de superficie. Ahora vamos a definir una unidad, la densidad de masa lineal. Entonces va a ser m por l. Entonces de aquí ustedes ven, de una manera similar a lo que vimos antes, que dm va a ser igual a lambda por dx. O sea, yo multiplico lambda, la densidad lineal, por un pedazo chiquitito de longitud y voy a tener un pedazo chico de masa. Entonces, finalmente me va a quedar que la densidad va a ser, o sea, el momento de inercia va a ser 0L por lambda de x. Me va a quedar de m, lambda de x, me va a quedar x cuadrado de x por lambda. Voy a asumir que es constante y esto va a ser igual a lambda es m partido en l, va a ser m partido en l por la integral de esto que es x cubo sobre 3, pero evaluado en l, 0 va a quedar 0, va a quedar x cubo sobre 3, va a quedar l cubo sobre 3. L cubo sobre 3. Entonces esto va a ser igual L, esto me queda 2 y me va a quedar un tercio de m L cuadrado. M es la masa de la barra y L cuadrado es el largo de la barra. Entonces el momento de inercia es un tercio de m L cuadrado. Ese va a ser el momento de inercia de una barra respecto del borde. Yo no les voy a pedir que ustedes sepan de memoria, digamos, sepan calcular todos los momentos de inercia. Creo que los problemas que les voy a mandar después, los momentos de inercia se los voy a dar. Pero igual es bueno saber más o menos cómo se calcula. Entonces,
Si ustedes recuerdan la clase de centro de masa, ustedes van a saber que el peso va a estar actuando en el medio de la barra, porque como la barra es homogénea, el centro de masa va a coincidir con el centro geométrico. Aquí está actuando el peso. Siempre para los cuerpos que estén cercanos a la superficie terrestre, digamos que estén en un campo gravitatorio uniforme, el peso siempre va a estar actuando en el centro de masa. Y tengo eso, y tengo aquí ese es el punto donde quiero calcular la aceleración tangencial. Entonces, lo que va a quedar es el torque neto, es la suma de los torques, va a ser igual al torque. Aquí la única fuerza que está actuando sobre la barra es el peso, y acá hay fuerza, digamos, las fuerzas que están actuando acá en el pivote. Pero voy a calcular el torque respecto de este punto. Entonces esas fuerzas no van a ser torque. Entonces finalmente el torque neto va a ser igual al torque del peso nada más. Y eso tiene que ser igual a I por alfa. Y ahí voy a poder obtener la aceleración angular. Entonces el torque neto va a ser mg por la longitud, que es L medio, seno de 90, ¿cierto? R para allá, peso para allá, seno de 90 grados, partido por nada, mg de L medio, y eso es igual a I, momento de inercia, que es 1/3 de ml cuadrado por I por alfa. Bueno, entonces, fíjate, esta masa es la masa de la barra, la escribí distinta, pero es la masa de la barra. Entonces va a quedar F. Esa M se va, es decir, el resultado independiente de la masa. Este L se va con S, y me va a quedar 3G partido por 2L. Eso es igual a la aceleración angular. Y entonces eso va a ser igual a la aceleración angular va a ser igual a 3G partido por 2L, va a ser igual a, puedo considerar G igual 10, 3 por 10 partido por 2 por 3 sería 6, me va a quedar 30 partido en 6, y eso es 5 radianes segundo cuadrado. Eso es la aceleración angular de la barra. Es la aceleración que va a adquirir. Y luego la aceleración en este punto acá, si ustedes recuerdan también de la expresión de la aceleración en coordenadas polares, cuando el movimiento es circular, todas las derivadas del término ρ se van, y lo que me va a quedar finalmente es que la componente tangencial o en θ va a ser igual sería R por alfa. R sería la distancia desde el origen hasta donde yo estoy interesado en calcular la aceleración tangencial. En este caso entonces R sería L. Sería L por alfa, y eso es igual a L sería 3 por 5 igual a 15 metros partido por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración tangencial. Entonces fíjate, esto es mayor que G. O sea, que si yo dejara aquí una pelotita, cuando dejo caer en la barra, digamos libre por su propio peso, la pelotita se va a separar, no va a quedar sobre la barra. Entonces ese es un ejemplo. Ahora, voy a hacer un ejemplo más, nada más. Solo para ejemplificar, para entender también algunas de las de los supuestos que ocupamos cuando ocupábamos las leyes de Newton en resolver problemas con poleas. Nosotros siempre dijimos que las poleas y las cuerdas son ideales. Bueno, aquí vamos a seguir con la idea de que la cuerda es ideal, pero la polea no. Entonces supongamos que tengo esto, tengo aquí una
Mi sistema de polea es así. Tengo esto. Acá está la polea. Acá va a haber una masa M. Acá hay otra masa M. M1 va a ser esta va a ser M2. Acá hay una aceleración de gravedad hacia abajo. ¿De acuerdo? Y esto es algo sólido, una cosa bien firme. Entonces, vamos a decir que la masa 1 es igual a 1 kilogramo. La masa de la polea, ahora esta vez vamos a considerar la masa de la polea, va a ser 0,2 kilogramos. Y la masa de la masa 2 va a ser igual a 2 kilogramos. Es la masa que está colgando. Entonces, si esto está en reposo y lo suelto, supongamos acá que el roce es 0 también para hacerlo más sencillo. Si esto yo lo suelto, va a empezar a deslizar a la derecha. Entonces, va a empezar a deslizar a la derecha y va a empezar a girar la polea. Voy a suponer que la cuerda no desliza sobre la polea, sino que, digamos, todo lo que en ningún momento la cuerda va a derrapar sobre la polea. Es decir, si la cuerda se mueve, entonces la polea va a girar. Ya tenemos eso. Nosotros antes nunca consideramos qué pasaba en la polea, porque decíamos que era ideal, decir poca masa, no hay roce, qué sé yo. Ahora no vamos a mencionar que no hay roce, pero nosotros sabemos que para que la polea empiece a girar, necesita que haya un torque. Porque la polea en un momento de inercia y nosotros vimos que si empieza a girar, si está detenida y empieza a girar, necesita una aceleración angular y tiene un momento de inercia, y como tiene un momento de inercia necesita un torque neto. Entonces, la sumatoria de fuerzas ahora la voy a hacer en la polea y en las cajas. Entonces aquí fíjate, voy a tener una tensión, deja llamarle T1, esa misma tensión aparece en la polea para acá, T1. Acá aparece una tensión T2 y esa misma tensión aparece acá, T2. Porque la cuerda dijimos que sigue siendo ideal. Entonces la tensión a través de la cuerda sigue siendo la misma. T1, T1, T2, T2. Entonces sobre M1, sobre la caja, deja llamarle sobre M1, voy a elegir un eje X para la derecha, un eje Y para arriba, y acá voy a elegir un eje X para abajo y un eje Y para allá. Entonces sobre M1 va a quedar T1 en el eje X, va a ser T1 igual a M1 por A. No voy a diferenciar entre las aceleraciones porque la aceleración de esta va a ser igual a la de esta. Si la cuerda fuera elástica podrían ser distintas, pero en este caso los dos aceleran igual. El eje Y no lo voy a considerar porque solamente me va a quedar normal igual a MG, así que no hay mayor información. Sobre la caja M2 me va a quedar tensión M2G menos tensión 2 igual a M2 por A. Y sobre la polea me va a quedar, voy a calcular los torques respecto de eso. No vi el radio de la polea, supongamos que el radio de la polea es 2 centímetros. Es una polea bien chica. 2 centímetros. Entonces, sobre la polea voy a calcular los torques respecto del origen, del centro de la polea, y me va a quedar T2 por R. Ese sería a favor del reloj. Estamos definiendo aquí el torque positivo a favor del reloj. Y me quedaría menos T1 por R de nuevo. Y eso tiene que ser igual a I por A. Este es T1. Entonces, ¿por qué puse solamente las fuerzas multiplicadas por los radios? Porque las cuerdas hacen 90 grados con los vectores posición.
porque la cuerda va tangente a la polea y el radio es, entonces va a ser 90 grados con el radio. El 0,90 es 1. Entonces si combino estas ecuaciones, por ejemplo, voy de aquí, de 1, voy a reemplazar 1 en 2 y me va a quedar, voy a reemplazar 1 en 2, 1 en 2 y va a quedar M2G menos T2. No lo puedo reemplazar, perdón. No, voy a mejor reemplazar, voy a reemplazar 1 y 2 en 3, eso sí. Voy a reemplazar 1 y 2 en 3. Entonces, me va a quedar T2 va a ser igual a M2G menos M2 por A. Entonces me va a quedar T2 va a ser M2G menos M2A. Y todo esto por R, el radio de la polea. M2G menos M2A. Menos T1. T1 es M1 por A. M1 por A. Y esto por R. Y eso es igual a I por alfa. El momento de inercia de un disco ya lo calculamos, es un medio de M R cuadrado. Y alfa es lo que quiero calcular. O sea, alfa va a ser la aceleración angular de la polea. Y nosotros sabemos que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial de la polea partido por el radio de la polea. Entonces aquí me va a quedar A partido en L. Entonces voy a borrar acá y resuelvo esa ecuación, me va a quedar, si resuelvo esa ecuación me va a quedar M2G menos por R, ¿cierto? Menos R por M2A menos M1A igual por R menos M1 por R va a ser igual a un medio de M, va a quedar AT partido en R, por S me va a quedar R nomás por AT. Entonces, estos son los radios de la polea, puedo multiplicar 1 partido por el radio de la polea, se van en todos lados. Está bien, eso es cierto, R cuadrado, claro. Se van los radios de las poleas. La aceleración la voy a pasar a la derecha, esa es la misma que esa, son todas iguales. Entonces me va a quedar M2G va a ser igual a un medio, esta es la masa de la polea, recuerden, un medio de la masa de la polea más M2 más M1 y todo esto por la aceleración tangencial, bueno, insisto, la aceleración tangencial es la misma que la aceleración de las cajas. La aceleración tangencial de la polea en ese punto es la misma que de las cajas porque si la cuerda se mueve, digamos, 1 metro para acá, significa que este se movió 1 metro para allá. Y la cuerda no está deslizando sobre la polea, así que son todas iguales. Entonces, lo que obtengo es, si despejo ahí la aceleración, va a quedar M2G partido por un medio de la masa de la polea más M1 más M2 igual a la aceleración. Entonces, ustedes pueden reemplazar valores. Pero antes de reemplazar valores, fíjate que la masa este sería 1 más 2, sería 3. Este puro término es 3. Y la masa de la polea es 0,2 kilogramos. Es decir, dividido por 2 me va a dar 0,1 kilogramos. Entonces, fíjate que si yo no hubiese ignorado la polea, me habría quedado M2G partido por 3. Pero como no ignoré la polea, me va a quedar M2G partido en 3,1. Es decir, me va a quedar 20 partido en 3
si es que ignoro la polea, o 20 partido en 3,1 si es que considero la polea. O sea, hace muy poca diferencia cuando las poleas tienen masas pequeñas comparadas con las masas que digamos, están alrededor de ellas. El efecto que tiene la polea en la aceleración de cada una va a ser despreciable, entonces pueden considerarse como ideales. Por eso es que en el curso nosotros no teníamos problemas anteriormente en no considerar la masa de la polea. Siempre y cuando sean de menor masa que digamos, la masa de la polea sea mucho más chico que la masa de la otra masa. Entonces, si reemplazo valores ahí, eso debería ser... debería ser... habría que chequear esto, pero a lo mejor lo voy a hacer porque parece sería 20 partido por 3,1. 20 partido en 3,1. Eso es igual a... Entonces la aceleración va a ser 6, y algo. 6,7 parece. Aproximadamente 6,7 metros segundo cuadrado. Si no me equivoqué en la hoja, tendría que ser 6,7 metros segundo cuadrado. Entonces, así es como se ocupa. Este tipo de problemas, sí yo espero que los puedan resolver. Problemas donde ustedes hacen su batería de torques y calculan aceleración angular y aceleraciones tangenciales. Eso sí lo tienen que resolver. Insisto, en los apuntes yo voy a considerar más cosas. Por ejemplo, en los apuntes voy a profundizar más sobre la conservación del momento angular. Voy a poner más detalles y probablemente voy a explicar mejor algunas cosas numéricas. Pero a mí lo que me interesa de aprovechar del video es poder explicar mejor conceptualmente cuáles, digamos, los roles que juegan estas cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a construir una máquina, voy a hacer más cabrón lo mismo, si ustedes van a construir una máquina que por alguna razón tienen algo que gire y que lo quieren mover así, van a desear que esa cosa que esté girando tenga un momento de inercia pequeño para no tener que hacer tanto esfuerzo. O un momento de inercia súper grande, si quieren que eso sea súper estable, es decir, que lo dejen ahí y se quede ahí fijo. Que les va a dar lo mismo si tienen que hacer mucho esfuerzo para moverlo, pero una vez que lo muevan, que quede bien estable. Entonces lo que van a querer en ese caso es que el momento de inercia sea grande para poder tener un momento angular grande. Para terminar, aprovechando estas herramientas que vimos, solamente para terminar esto, lo último es energía. Esta parte de energía la voy a ver rápidamente porque no lo voy a preguntar mucho, o sea, van a ser problemas muy fáciles, va a ser solo uno de energía, así que por eso lo voy a hacer rápido. Pero fíjate lo siguiente. Si yo tengo de nuevo vamos a empezar de la misma forma, vamos a calcular la energía cinética asociada a la rotación. Entonces de nuevo imagínate que yo tengo un origen acá y tengo un cuerpo cualquiera, de cualquier forma, que está girando respecto de este origen de acá. Y es cuerpo sólido, ¿de acuerdo? Eso es importante, es sólido, así que todo gira con la misma velocidad angular. Por ejemplo, si acá tengo un pedacito de masa de m, deja llamarla s punto de m, va a estar una distancia r, y la velocidad, la energía cinética de todo el cuerpo, digamos, la energía cinética de ese pedacito de m respecto a la energía cinética de todo el cuerpo, va a ser una energía cinética pequeña. Eso lo voy a llamar de energía cinética. Ese es un elemento diferencial de la energía cinética total del cuerpo. Va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado. Al igual que otras veces, como esto está girando en un círculo y es sólido, todos tienen la misma velocidad angular y el v cuadrado lo puedo escribir como r omega cuadrado.
Recuerden que en las clases lo vimos con botella punta, es la velocidad angular, la variación del ángulo en el tiempo. Entonces me va a quedar la derivada de la energía cinética va a ser igual a 1/2 de omega cuadrado por r cuadrado de m. Entonces si yo integro esto para obtener la energía cinética, me va a quedar la integral de la energía cinética va a ser igual, como es sólido, todos giran con la misma velocidad angular, me va a quedar la integral de r cuadrado de m. Cuando el radio es 0, la energía es 0 porque ese punto no se mueve, entonces esto va a ir desde 0 a la energía cinética y este va a ir de 0 a r. Y ustedes saben que esa integral, como voy recorriendo todo el cuerpo, r va a ser, bueno, lo traté como si fuese círculo, pero se entiende que la idea es que esto va a integrar a través de todo el cuerpo, entonces la energía cinética finalmente esa integral va a ser, la energía cinética va a ser igual, porque la integral de ds me va a quedar e, lo mismo, energía cinética, y esto que está aquí es momento de inercia, entonces me va a quedar 1/2 de I por omega al cuadrado. Entonces esa es la energía cinética asociada a la rotación. Es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hacíamos problemas de energía, nosotros solo nos preocupábamos por la rapidez del cuerpo, cómo se traslada. Por ejemplo, si ahora yo tuviera un círculo bajando, no solamente me voy a fijar en la rapidez con que baja trasladándose, sino que también me voy a fijar en la rapidez con que está girando el círculo. Entonces, veamos esto. Un último ejemplo, y con esto terminamos, sería, supongamos que tengo acá un plano inclinado, que lo hemos trabajado harto el plano inclinado. Acá hay 90 grados, este tiene una altura de 4,5 metros. Y acá tengo una esfera, no es un disco sino una esfera, una esfera de radio, no voy a dar el radio, y solo es radio R, una esfera de radio R, y yo sé que el momento de inercia de la esfera respecto del centro es 2/5 mr cuadrado. mr cuadrado. Ya tenemos eso. Ahora, lo que quiero saber es la velocidad con que llega acá abajo. Quiero saber la velocidad con que llega acá abajo, el punto final. Entonces, de la conservación de la energía, nosotros sabemos que esto va a ser energía cinética más energía potencial igual a energía cinética final más energía potencial final. Entonces, ahora tengo también una parte de la energía asociada a la rotación. La energía cinética inicial, supongamos que esto parte del reposo, entonces va a ser 0. La energía potencial inicial, voy a asumir que el radio es mucho más chico que la altura, entonces va a ser mg h nada más. Si no hubiese sido despreciable me habría quedado h más r. Y la energía cinética final es 1/2 de la masa de la esfera por la velocidad translacional al cuadrado más el término rotacional, 1/2 de I, que es 2/5 por m r cuadrado por omega, la velocidad angular, más, como quiero al final, la energía potencial va a ser 0 porque va a estar en h igual 0, los dos medidos respecto de acá abajo. Entonces me quedaría mgh, fíjate que las masas se van, entonces me quedaría mgh
igual a b cuadrado medios más 2, bueno, más un quinto, omega es b partido en este omega cuadrado, me quedaría b cuadrado partido en r cuadrado, entonces me queda b cuadrado, se va con ese que está ahí, igual a GH, entonces finalmente me va a quedar GH igual a un medio más un quinto, eso va a ser 10, 5 más 2 va a ser 7, 7b cuadrado. Entonces voy a seguir acá, me quedaría 10 GH partido en 7 en raíz, eso es igual a ver, a la rapidez con que llegaba. Y eso, si no me equivoco, es a ver, tengo aquí un número distinto, quizás me equivoqué acá en algo. Quedaría un medio de b cuadrado, un medio de S2 es quinto, y aquí me quedaría omega cuadrado partido en r cuadrado, así que quedaría un quinto, eso está bien. Y esto quedaría 10, 2 por 5, 5 por 2, 7, eso está bien. Ya. Entonces me quedaría ese número que está ahí. 10 partido en 7. A ver, mi calculadora no es mala, mejor yo no tengo calculadora acá, pero ustedes reemplazan valores, debería quedar esto 10, quedaría 100 por 4,5, va a ser 450, raíz de 450 partido en 7 en raíz, eso es la rapidez, y eso más o menos tendría que ser más o menos 450 dividido en 7, 64, 6, 8. 8, y algo. Tendría que ser 8, y algo. Claro. Va a ser aproximadamente 8. Va a ser aproximadamente 8 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Entonces eso es. Entonces cuando ahora uno haga conservación de la energía, va a tener que considerar la energía rotacional también. Entonces espero que esto sirva para entender cómo analizar el movimiento circular, y si no ha sido lo suficientemente claro, es necesario analizar el movimiento circular porque cuando yo tengo un cuerpo sólido con dimensiones, que ya no es solo un punto en el espacio, el cuerpo puede girar. Entonces yo tengo que empezar a considerar las posiciones donde se aplican las cosas, y por eso aparece en el movimiento circular aparece tanto el término R, que es la posición. Entonces vimos que el momento angular es importante y habla un poco de la estabilidad de la cosa que está girando. El momento de inercia se comporta de forma equivalente a la masa en el movimiento translacional, y digamos todo queda igual, excepto que uno cambia masa por momento de inercia y velocidad angular por velocidad, y velocidad digamos translacional por velocidad angular, y el resto queda todo igual. Así es que eso es. Recuerden, me pueden escribir si tienen dudas, voy a hacer más canero, los apuntes mucho más detalles de esto, y que estén bien. Chao, chao.